Y lo único que tenemos que decir acerca de Halloween es El Señor reprenda al diablo. ahora. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sincera Podcast, un episodio especial que se está estrenando hoy lunes. Gracias por ver este episodio, por estar aquí en este momento. Y hoy estamos muy emocionadas porque hoy vamos a hablar sobre Halloween, pero no vamos a hablar solo sobre Halloween, no vamos a dar solo nuestra opinión de qué nos parece, que sí, que no, sino que hoy también vamos a estar hablando sobre el mundo espiritual. Y eso es algo que nos emociona bastante porque es un tema complejo, pero hoy vamos a estar hablando sobre eso. Sí, es un tema necesario porque además el mundo espiritual es como algo sumamente desconocido por todos. Es como, Total. ¿qué Que pasa la aquí? gente suele ignorar. Total, porque nosotros como, bueno, estamos muy acostumbrados a este mundo natural, lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, pero detrás de todas estas cosas, ¿verdad?, que vivimos, hay un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual es tan real como el mundo natural. E incluso es el que determina lo que sucede en este mundo natural. O sea, antes de que suceda algo en este mundo natural, ya sucedió algo en el mundo espiritual que trajo como resultado eso. Entonces, lo primero que queremos como dejar claro es, existe un mundo espiritual. Así es. Existe, es real, y el hecho de que no lo entendamos, de que no lo comprendamos, no quiere decir que no esté o que no exista. Sí existe, y es tan real como lo somos nosotros en este mundo físico. Sí, y la razón por la que queremos hablar de esto es porque suele escasear el contenido cristiano sobre Halloween. Sí, Creo total. que estamos full acostumbrados a solamente escuchar que no está bien celebrar esta fiesta y el contenido o las razones que se dan suele ser como superficial. Pero pues pensando sobre esto, obviamente queríamos hablar sobre este tema porque contextualmente es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero pensando en Halloween, creemos que tenemos mucho más que decir y mucho más que explicar que simplemente no puedes celebrar Halloween. Entonces, Total. hoy vamos a comenzar hablando sobre qué es el mundo espiritual, más o menos cómo lo entendemos nosotras, cómo lo hemos entendido, cómo lo dice la palabra de Dios, y cómo lo podemos evidenciar en fiestas como estas o en celebraciones como estas. Sí, nosotros venimos de un fin de semana, ¿verdad?, que estuvimos en encuentro y fue un fin de semana súper lindo, súper increíble, súper genial, pero también fue un fin de semana para darnos cuenta de cómo las personas son influenciadas a nivel espiritual por entes de maldad y cómo también una parte espiritual está gobernada por espíritus malignos que muchas veces influencian nuestras vidas y que condicionan nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra apariencia física incluso. Literalmente. Una de las cosas que veíamos a estos jóvenes que estuvimos sirviendo en encuentro era que llegaron de una forma, bueno, que su rostro, su apariencia física, su ánimo era de una forma así triste, desganado, así todo mal, hasta en su rostro se les veía. Y luego al salir de este encuentro que tuvieron con Jesús, fue un cambio hasta en su apariencia, en su rostro, se veían brillantes, como limpios, como alegres, se veían con una transformación a un nivel físico. Literalmente. Y eso definitivamente es una experiencia súper cercana que tenemos de cuánto nos influencia el mundo espiritual en las cosas cotidianas de nuestra vida. Y cuánto eso determina las cosas que vemos y que suceden. Y cómo eso condiciona nuestro comportamiento, nuestra disposición, nuestras actitudes. Quizás podemos estar sintiendo o pasando por temporadas de nuestra vida que no es necesariamente un problema físico, sino que es un problema espiritual. Y que es una situación que debe resolverse desde el punto de vista espiritual. Entonces, tanto la vida cotidiana como todos los asuntos que podemos vivir, tenemos que verlos desde una perspectiva no solamente física, sino también desde una perspectiva espiritual. Cuando quitamos esa perspectiva espiritual, comenzamos a considerar las cosas desde lo natural, y desde lo natural perdemos de vista la influencia que tienen las cosas sobre nuestro espíritu y también sobre lo físico. Sí. Entonces, una de las cosas que queremos hablar aprovechando Halloween,
que además tiene una connotación espiritual importante. O sea, esta festividad tiene un significado y la gente lo hace como con intenciones, ¿sí? Totalmente. Claras. Y esta fiesta, una de las cosas que vemos es que no solamente es una festividad y ya, sino que tiene un trasfondo espiritual. Y que tiene un trasfondo espiritual que muchas veces y que la mayoría de las veces no es común con las cosas de Dios y que no nos acerca a Dios, sino todo lo contrario. Totalmente. Es una festividad que termina abriendo puertas en nuestra vida a muchas cosas que obviamente traen oscuridad y tinieblas a nuestro corazón. Ahora, nosotros decimos esto y es como, bueno, quizás para ti es muy desconocido y quizás para ti pueda ser como un poquito, bueno, exagerado, ¿no? Porque creo que lo primero que nos hace cuando hablamos del mundo espiritual, la gente que desconoce lo ve como esto es demasiado exagerado, o sea, se están pasando, no creo que sea así tan profundo, pero la verdad es que cuando vemos, cuando nuestros ojos se abren a esa realidad espiritual y a cómo estamos siendo afectados, ya sea por espíritus malignos o por el Espíritu de Dios, entonces entendemos lo importante que es considerar lo espiritual en nuestras vidas. Sí, así es. Creo que cuando no consideramos el mundo espiritual como algo importante, realmente importante para nosotros, nos quedamos solo como en la superficie de la vida y comenzamos a caminar ignorando un montón de cosas que a la larga terminan afectando la realidad que vivimos. Y me impresionaba porque investigando cómo se originó Halloween desde el inicio de esta festividad, siempre ha sido una fiesta que evoca a dioses paganos, que incluso trata de representar o de normalizar la muerte, de normalizar, digamos, el temor en nuestra vida. Entonces, realmente sería insensato de nuestra parte desligar Halloween del mundo espiritual, porque de hecho siempre ha sido una festividad que ha estado como sumamente ligada y sumamente conectada. Y pensando en esto, hablábamos sobre lo importante que es el mundo espiritual, principalmente, no solamente el mundo espiritual, hablando como, ok, un montón de fuerzas que no vemos y que son malignas y que influyen en nuestra vida, sino también entendiéndolo desde el punto de vista de que Dios es espíritu. Y Total. es algo que dice la palabra, así es como se define Dios incluso, y es entender que todo lo que forma parte, digamos, está como este mundo de Dios representado por lo espiritual y también una fuerza opositora del enemigo de Satanás que representa lo maligno. Entonces es como esta guerra y lucha continua entre estos dos mundos, literalmente entre el bien Total. y el mal, y yo creo que todos podemos entenderlo porque todos hemos visto películas de Marvel en donde hay un héroe, en donde hay un villano. Entonces yo creo que todas esas historias realmente están basadas, quizás toman un poco como ejemplo cómo se maneja el mundo espiritual también para Dios. Digamos, ahí está Dios, que es el mayor héroe de todos. También hay seres espirituales que trabajan para Dios y también hay seres malignos que literalmente se le oponen a Dios. Entonces es un mundo que existe y que es real. Incluso, y esto era algo que conversábamos, incluso puede ser mucho más real que el mundo físico. Total. Aunque no lo vemos y aunque no es tangible, es mucho más real, mucho más importante y mucho más trascendental que lo que sí vemos. Totalmente. Y me gustaba eso que decías porque a veces la gente no entiende que realmente la vida con Dios es una vida espiritual. Totalmente. Y que la vida que nos ofrece Jesús al darnos una nueva vida es una vida espiritual. O sea, nosotros podemos estar en este mundo natural y existir en nuestra vida física, pero en nuestro espíritu estar muertos. Ahora, cuando nos conectamos a Dios, ¿qué es lo que sucede? La vida de Dios viene a nosotros y ahora nuestro espíritu recibe esa vida de Dios y comenzamos a ver las cosas que están en nosotros, alrededor de nosotros, con una visión espiritual. Entonces, Dios es espíritu y la única forma de conectarnos espiritualmente y de conectarnos con Dios es a través del espíritu y a través de la vida que Dios trae a nosotros.
Ahora, es importante entender eso, porque quizás tú dices, bueno, yo a veces sí sé que este mundo espiritual es maligno y a veces sí lo siento, a veces veo cosas, siento cosas, me suceden cosas sobrenaturales, quizás paranormales, así se define en lo secular esto del mundo espiritual. Tú puedes vivirlo y para ti quizás es algo real, pero quiero de alguna forma dejar claro que la única forma de conectar con Dios en el mundo espiritual es recibiendo la vida de Dios en nosotros, recibiendo a Jesús en nuestro corazón y ahora con la vida de Jesús poder conectar con Dios, porque Dios es espíritu y dice la palabra de Dios. De hecho hay un versículo bien claro que dice, Dios es espíritu y los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. No hay una forma de conectarnos a Dios si no es a través de una conexión espiritual. Ahora, ¿qué hacemos cuando alrededor de nosotros están pasando cosas que no entendemos, que no comprendemos, que van más allá de lo físico y que de alguna forma no se pueden solucionar con soluciones naturales, no se pueden solucionar con ideas naturales? Bueno, hay que ir a Dios, conectarnos con Dios y de alguna forma a cerrar las puertas que hemos abierto en nuestro interior a estas fuerzas malignas que nos oprimen. Sí. Ahora, el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no esté sucediendo. A veces hay influencias y espíritus dominándonos y dañándonos y llevándonos a un camino que quizás no es el que hemos elegido para nosotros, pero que de alguna forma hasta involuntario caemos allí. Sí. Y una de las cosas que aprendíamos es que cuando involuntariamente nos vemos metidos en situaciones que nos están dominando, es como personas que dicen, ay, no sé cómo hice esto, no sé cómo llegué a accionar esa pistola, no sé cómo llegué... Yo no quería. Sí, total, yo no sé cómo llegué a hacer esto o a meterme en esta situación tan oscura, tan de tinieblas. La verdad es que cuando escuchamos esto entendemos que esa persona ha sido manipulada, ha sido oprimida por fuerzas demoníacas que lo han llevado a perder su propia voluntad, su capacidad de decidir, su dominio propio, y que ahora se encuentra en un estado de tinieblas y de oscuridad y de opresión que ha sido resultado de abrir puertas en su corazón a todas las obras de Satanás. Ahora, ¿cómo sucede todo esto? Eso sucede por decisiones que tomamos y por el pecado en nuestro corazón. Sí. Cuando constantemente practicamos el pecado, ya sea pensando lo incorrecto, ya sea viendo lo incorrecto, podemos ser dominados por potestades malignas, aún viendo contenido incorrecto, aún viendo películas, escuchando cosas, leyendo cosas que nos conectan con esa parte negativa del mundo espiritual. Allí se pueden abrir puertas en nuestro interior que hacen que estas fuerzas tengan libre acceso a nuestra vida, libre acceso a nuestras generaciones, libre acceso a todo lo que somos, y entonces comiencen de manera progresiva a dominarnos y a llevarnos a un comportamiento que es anormal y que no es el comportamiento de una persona sobria, de una persona que está en sus cabales y que verdaderamente está viviendo una vida libre, sino que es resultado de toda opresión y manipulaciones demoníacas. Ahora, a eso no llegamos de la noche a la mañana o por casualidad. Llegamos allá por decisiones, por lugares que visitamos, por relaciones a las que nos metemos, por contenido que vemos, por cosas que escuchamos, por cosas que decidimos entrar, incluso por festividades como estas, fiestas, lugares, cosas que decidimos participar porque creemos que, bueno, no tiene ningún sentido, es simplemente me disfrazo, no pasa nada si me disfrazo de vampiro o de, no sé, de cualquier cosa que haga alusión a de fantasma, de bruja, de muerto, no sé, de todas esas cosas que tienen que ver con Halloween. Quizás para muchas personas es como, ay, no pasa nada, me disfrazo, salgo, echo broma, la caravana, paso por aquí, y es como una forma de distraerse, pero... Sí. Realmente, cuando tú no entiendes el mundo espiritual, lo ves así, como una distracción, una fiesta, algo chévere y listo. Pero detrás de todo eso que estás haciendo, lo que está sucediendo es que abres puertas en tu interior para que fuerzas malignas comiencen a oprimirte. Y después comienzas a sentirte de una forma determinada como resultado de eso que ya hiciste. Comienzas a sentir depresión,
angustia, ansiedad. comienzan a suceder cosas en tu casa, en tu familia, comienzan a suceder conflictos familiares, situaciones se comienzan a salir de control, tú te ves en un estado que no quisieras estar y que no sabes cómo salir de allí, precisamente como resultado de haber entrado en cosas que nunca debimos haber entrado por desconocer todo lo que está sucediendo detrás de aquellas cosas que estamos haciendo. Sí, y yo creo que, bueno, obviamente cuando hablamos de este tema, quizás tú puedes estar viendo este episodio y pensando que nada que ver, o sea, que ese no es tu caso, porque creo que obviamente cuando pensamos en esto, pensamos en personas que hacen cosas realmente graves, ¿no? Sí. Como cuando hablamos de quizás perder nuestra voluntad, pensamos en personas que, no sé, que han asesinado a otros, que han matado a otros y que obviamente eso no sucedió de la noche a la mañana. Y podemos llegar a pensar que ese no es nuestro caso o que esa es la única forma en la que el enemigo puede obrar en nuestras vidas. Que solamente cuando llegamos hasta ese punto es porque, bueno, en ese momento es solamente el único momento en el que el enemigo está obrando en nuestros corazones. Y la verdad es que no, la Biblia dice que cuando nos negamos a obedecer a Dios, allí el pecado comienza a obrar en nuestra vida y a partir de allí comenzamos a darle puertas abiertas a que el enemigo obre de una forma Así u es. otra. Yo creo que es difícil explicarlo porque solamente podemos entender lo atados que estamos cuando recibimos la libertad de Dios. Quizás para ti hay cosas que son normales, quizás hay conductas, hay actitudes, hay pensamientos, hay formas de ser, formas de hablar, formas de hacer las cosas que son normales, que simplemente son porque así las hacían en tu casa, porque así lo aprendiste, porque así pues te nace ser, y eso muchas veces no es normal y no forma parte de la voluntad de Dios para nosotros. La Biblia dice que este mundo, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón y cuando no hemos aceptado el sacrificio de Jesús, lo domina Satanás, literalmente. Dice que lo domina, dice que es el líder de los poderes del mundo invisible. Total. Y que ese espíritu actúa en nosotros cuando nos negamos a obedecer a Dios. Y este versículo me encanta mucho porque dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Y muchas veces pensamos que no ofendemos a Dios, muchas veces pensamos que todo cool con nuestra vida, que no pasa nada, que no, yo no estoy obedeciendo al diablo ni le estoy dando lugar en mi vida, pero básicamente este versículo habla de que cuando seguimos nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos, estamos siendo dominados por el líder de los poderes del mundo invisible, por Satanás básicamente, y obviamente le permitimos que muchas cosas comiencen a orar en nuestro corazón. Así que no es normal muchas veces la forma en la que pensamos, la forma en la que actuamos, la forma en la que hablamos, aunque quizás sea habitual para nosotros, probablemente está siendo influenciado. Si no hemos recibido a Jesús en nuestro corazón Total. y si no ha habido un nuevo nacimiento, probablemente es influenciado por el enemigo. Y Total. una de las mayores mentiras que él quiere poner sobre nuestra vida es pues precisamente normalizando esas cosas. Sí, total. Y creo que es lo que más me impresiona de Halloween, que es como la normalización del mundo, literalmente del mundo satánico, del mundo invisible. Es un día en donde la oscuridad es bien vista, porque normalmente la gente no quiere sentir temor, ¿no? La gente no quiere experimentar temor, pero ese día, entonces hay maratones de películas de terror, en el cine solo hay ese tipo de contenido, solo se escuchan ese tipo de, no sé, de canciones, salen películas, series, etc. Entonces se normaliza demasiado ese día y creo que una de las mayores mentiras es haciéndonos creer que eso es normal, que eso está bien, que no pasa nada, que es súper, no sé, superficial. Y creo que una de las cosas que pensaba cuando hablabas sobre que Dios es espíritu y lo que Dios nos ofrece es una vida espiritual es que muchas veces no podemos relacionarnos bien con Dios porque no hemos nacido a una nueva vida, a Total. esta vida espiritual. Es incompatible relacionarnos con Dios desde nuestra carne, porque Total. si dice que Dios es espíritu y nosotros somos carnales, no hemos recibido una nueva vida, entonces es incompatible. Es como cuando uno está intentando meter una llave que no es en la cerradura, eso no funciona, aunque quizás la llave entra, no abre ninguna puerta, no pasa nada. Entonces
la única forma en la que verdaderamente podemos relacionarnos con Dios es a través del nuevo nacimiento que Él mismo nos da, y tiene que ser, es como una transacción que es solamente espiritual. Si no tenemos una nueva vida en lo espiritual, vamos a frustrarnos en nuestra relación con Dios. Total. Hay un versículo que me gusta mucho, dice Juan 3:6, dice, el que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene la vida espiritual, ¿sí? Y cuando tenemos la vida espiritual, nuestros ojos se abren. Recuerdo haber compartido en este encuentro que tuvimos con los chicos, con los jóvenes que estaban pues allí en ese encuentro, y hablábamos de sanidad interior, ¿no? Y yo les decía como que a veces hay heridas en nuestro corazón que incluso han sido heridas que han estado por mucho tiempo, ¿sí? Incluso desde nuestra niñez, y que no hemos sanado, y que esas heridas son puertas abiertas a que Satanás constantemente venga a nuestra vida, nos hiera con rechazo, con amargura, con tristeza, con desaliento, y constantemente unos ciclos allí emocionales que no terminamos de cerrar y que creemos que los vamos a solucionar desde una visión natural. Y quizás, bueno, tenemos problemas emocionales, problemas mentales o algunas situaciones que se están saliendo de control. Y bueno, buscamos ayuda psicológica y con el psiquiatra, y eso está bien, es bueno y lo recomendamos y lo aprobamos, pero a veces ese tipo de ayuda queda como corta, es insuficiente, porque a veces lo que está sucediendo es una atadura y una opresión espiritual que, como es espiritual, requiere una solución espiritual. Totalmente. Que como es espiritual no se puede tratar con medicina, no se puede tratar con terapias físicas y naturales, sino que debemos atacar el problema desde el ámbito donde está. Ahora, ¿cómo uno realmente soluciona situaciones en interiores que tienen que ver con lo espiritual? Esa es una buena pregunta. Ahora, ¿cómo lo soluciona? Y la única forma de solucionar una opresión, una atadura, una enfermedad espiritual es yendo a Jesús. Porque dice la palabra de Dios que Él en la cruz venció a todos los espíritus malignos y los exhibió públicamente para que nosotros pudiésemos ahora gozar de la libertad y de la salvación, de la sanidad que Él compró para nosotros. Ahora, Jesús vino a comprar nuestra libertad y a hacernos libres de todos esos opresores espirituales que nos dañan y que constantemente son como verdugos asignados en contra nuestra para dañar nuestra vida y dañar el propósito de Dios para nosotros. Entonces, si quizás estás viviendo situaciones que ya trataste con el psicólogo, que ya trataste con tu médico, que no le encuentran alguna razón, tú dices, bueno, no sé cómo, ya he hecho de todo y aún así sigo lidiando con esta situación. Bueno, creo que te falta atacarlo desde el punto de vista espiritual y, nada más y nada menos. Y te toca ir a Jesús y buscar ayuda desde Jesús, porque Jesús fue el que compró tu libertad y tu sanidad. Ahora te toca a ti recibir a Jesús, recibir la vida de Jesús y apelar a lo que Él ya pagó en la cruz. Sí, yo creo que este tema, una de las cosas que más pienso sobre este tema es que muchas veces la gente piensa que somos unos exagerados, ¿no? Creo que cuando hablamos de por qué no Halloween y que evidentemente no estamos de acuerdo, porque si no ha quedado claro hasta este momento, no estamos de acuerdo con Halloween, pero muchas veces la gente piensa que somos demasiado exagerados, que los evangélicos siempre, que todo el tiempo prohibiendo cosas, o qué sé yo, y la razón incluso está en la Biblia, y tiene que ver con lo que hablábamos sobre la vida espiritual, y es que básicamente el que no ha recibido una nueva vida, pues las cosas que son espirituales las ve como una locura, incluso las cosas que vienen de Dios. Total. Y también las cosas que vienen del enemigo, o sea, digamos, el hecho de pensar que eso no importa, o que eso no existe, o que eso no es importante, o que es un cuento, o que no creen en eso tampoco, tiene que ver con el hecho de no haber nacido de nuevo y no tener una vida espiritual activa, porque cuando nacemos a esta nueva vida es como que algo se quita de nuestros ojos y podemos ver no solamente el mundo espiritual negativo, también podemos relacionarnos con Dios, pero podemos entender que definitivamente estamos en una batalla, que estamos en una guerra y que el enemigo constantemente quiere tener el dominio de nuestra vida, básicamente.
Sí, y eso lo dice la palabra, literalmente. O sea, lo dice, hay un versículo que en 1 Corintios 2:14 dice, el que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. O sea, más claro no lo puede decir. O sea, hay cosas que tú no puedes juzgar desde el punto de vista físico, natural, desde tu perspectiva. Hay cosas que las tienes que juzgar desde el punto de vista espiritual, pero que es imposible para aquel que no ha nacido a la vida espiritual, para aquel que no ha abierto sus ojos al mundo espiritual. Es imposible porque le parece algo desconocido, algo tonto, algo exagerado, algo que, Dios mío, un cuento del más allá. Pero la verdad es que esto es tan real que como lo somos nosotros y como nos vemos nosotros ahora en este mundo físico, y que Dios quiere de alguna forma que lo podamos comprender y que lo podamos recibir en nuestro corazón para que verdaderamente podamos acceder a la vida nueva que Él tiene para nosotros, que es una vida plena y de bendición, es una vida llena de paz y una vida libre de opresiones en nuestra alma y en nuestro corazón. Ahora, cerrando la idea de lo que decía acerca de la sanidad interior, hay cosas que van a sanar cuando decidimos verdaderamente buscar a quien puede sanarnos. En lo físico, pues vamos a un médico, nos manda una receta y bueno, aplicamos lo que nos van a decir. Pero en lo espiritual, si tú deseas sanar, tienes que buscar a Jesús, y en lo emocional también. Si quieres sanar, hay que buscar a Jesús y recibir la sanidad que Él tiene para nosotros. Ahora, cuando la sanidad viene a nuestra alma, eso nos ayuda también a cerrar esas áreas de nuestra vida a las que el enemigo constantemente nos visitaba. Constantemente nos visitaba con rechazo, con sentimientos incorrectos. Eso sana, y ahora nuestro corazón ya está cerrado en esa área a las opresiones del enemigo. Ya podemos discernir cuando espíritus vienen en contra nuestro, cuando la gente, cuando Satanás está usando a personas, porque eso es importante también dejarlo claro. Los espíritus malignos no solamente andan en el aire, ¿verdad? Invisibles, sino que también a veces se personifican y toman posesión sobre cuerpos y personas que se dejan manipular y que tienen puertas abiertas a influencias demoníacas y que terminan siendo instrumento de Satanás. Si Dios usa a sus hijos para hacer el bien y para llevar mensajes de esperanza, Satanás, que siempre le ha encantado imitar a Dios y querer ser Dios, que siempre ha querido hacer lo mismo que Dios, él intenta imitar a Dios, pero obviamente usando a personas para hacer daño, para mentir, para engañar, para manipular, para oprimir, para matar y para destruir, porque una de las cosas que deja claro la palabra de Dios es que Satanás viene a robar, a matar y a destruir nuestras vidas. Pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, para dejar claro, porque creemos que no deberíamos celebrar Halloween, primero creemos que es una festividad que abiertamente, con toda nuestra conciencia y con toda nuestra intención, le abre puertas al enemigo en nuestra vida. Es una fiesta en donde participar nos hace, pues valga la redundancia, partícipes de obras de tinieblas y abre espacio a que otros espíritus puedan operar en nuestra vida trayendo maldición, básicamente, porque lo que Dios desea es bendecirnos. Entonces, si no estamos cerca de Dios y si no estamos haciendo lo que a Dios le agrada, entonces nuestra vida no puede obtener esa bendición. Y creo que algo que pensaba al respecto es que, bueno, hace ratito hablábamos quizás sobre disfrazarse de bruja, de vampiro, de fantasma, de lo que sea, y como de estos, no sé, digamos, estos disfraces como más paranormales, pero creo que tampoco, porque algunas personas pueden pensar tipo, bueno, pero yo no me disfrazo nada de eso, ya, yo me disfrazo de, no sé, yo me disfrazo de doctora, o me disfrazo de Barbie, o me disfrazo de whatever, cualquier personaje, y creo que de alguna forma estamos siendo partícipes, aunque quizás el disfraz no sea alusivo a espíritus o a figuras representativas de lo que es el mundo espiritual maligno,
pero creo que igual estamos siendo partícipes de esta fiesta y que incluso puede traer una distorsión sobre nuestra identidad. Me impresiona demasiado que es un día en donde básicamente renunciamos a lo que somos para disfrazarnos de otra cosa, de otra persona, de otra carrera, y eso no tiene nada que ver con lo que Dios realmente quiere para nosotros, incluso en su significado, aunque pueda parecer superficial, creo que es verdaderamente trascendental. Entonces Halloween, al contrario, tiene que ser un día para despertar a la realidad espiritual que se mueve en nuestras vidas, que quiere moverse, que quiere dominarnos y permitir que sea el Espíritu de Dios quien nos domine. Totalmente. Y si tú eres cristiano, tú no deberías estar debatiéndote entre si participar en esto o no. Esto ya debe ser un caso cerrado en tu vida. Dios, sí. Claramente, ya deja de estar participando de cosas que de este mundo. A veces nos cuesta tanto decir no a las cosas de este mundo. O sea, lo queremos cristianizar todo. Total. Y obviamente yo sé que hay cosas que no pasa nada, que son cuestión de convicción de cada cristiano, pero hay cosas que definitivamente que claramente ningún cristiano debería participar. Halloween es una de esas. Totalmente. Hay celebraciones donde ningún cristiano debería estar, ni siquiera apoyar, ni siquiera querer ser parte. O sea, si ese día no tienes nada que hacer, no, escríbenos acá. Ey, ese día no es el día para salir a evangelizar en las fiestas de Halloween tampoco. Ese día, no, ¿ok? Si no tienes nada que hacer, escríbenos acá y te lanzamos un plan de los martes a las 5 de la tarde para que vengas, nos visites acá donde estamos y puedas pues compartir con nosotros, pero no tener nada que hacer no es un argumento como para, ay, voy a hacer esto, ahí van a estar mis amigos que no son cristianos, o ahí va a estar la gente que se la pasa conmigo y me invitaron, ¿cómo decirle que no? O sea, esos no son argumentos válidos como para participar de algo tan trascendental y algo que nos puede influenciar tanto. Si verdaderamente nuestros ojos estuviesen abiertos al mundo espiritual, fuésemos más maduros al momento de tomar decisiones, de saber dónde estar, de qué hablar, de qué ver. Entonces, si tú eres cristiano, ya esto tiene que ser un tema cerrado para ti y no participes de las obras de este mundo porque son infructuosas y no traen ningún bien para nuestras vidas. De hecho, la palabra de Dios lo dice así. Dice Efesios 5, del verso 10 al 15, dice: traten de aprender qué es lo que agrada al Señor y no participen de los actos sin frutos que se hacen en la oscuridad. Más bien desenmascárenlo, ¿sí? Pues hasta da vergüenza hablar de lo que esa gente hace escondida. Y me encanta este verso, dice: todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad, pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Por eso decimos: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Amén. Qué tremendo esta palabra que hoy el Señor nos quiere recordar. No tenemos por qué querer ser parte de las obras de las tinieblas cuando ya una luz, la luz de Jesús nos ha iluminado por dentro. Sí. Y en Jesús podemos conseguir todo lo que necesitamos. Así que, o sea, en este tiempo no participes de esto, no te conectes con esa parte negativa que te puede dañar. Y si tú de repente nos estás escuchando y tú dices, bueno, no comprendo todo, pero sí me gustaría de alguna forma acercarme a Dios y comprender un poco más. Sí me gustaría pues abrir mi corazón un poco y que me comiencen a suceder cosas buenas. Bueno, lo que tiene que pasar contigo es que necesitas tener un encuentro con Jesús, así como lo tuvieron los jóvenes a los que servimos hace algunos fines de semana. Y para eso solamente tienes que abrir tu corazón allí donde estás. Y una oración súper sencilla donde tú le digas a Jesús: Jesús, ven a mi vida, te acepto como mi Señor y mi Salvador y quiero conocerte. Con esas palabras es suficiente para que Jesús venga sobre ti, abra tus ojos, traiga vida sobre esas áreas que están muertas y traiga libertad sobre opresiones que quizás estás viviendo y no conoces, sobre cosas que tienes tiempo lidiando y que no sabes cómo salir de allí. Ya Jesús compró tu libertad y puede ayudarte y quiere ayudarte. Entonces, que este sea un tiempo para pasar de una posición espiritual negativa a una posición espiritual positiva por la decisión de aceptar a Jesús en nuestro corazón. Así es. La vida que Dios tiene para ti es una vida
totalmente libre, en donde puedes experimentar paz, plenitud, donde puedes decirle adiós a tus temores, donde puedes decirle adiós a tu ansiedad, adiós a tu depresión, adiós a tu manera de vivir, adiós a esos patrones incorrectos, a esas cosas que se repiten a tu familia, adiós a esas enfermedades, porque Jesús compró para nosotros libertad, compró vida eterna y una vida que nunca se acaba, gozo y alegría. Así que realmente te invitamos a que puedas tener un encuentro con Jesús. Creo que ese siempre es el final de nuestros episodios, pero ¿qué más vamos a decir si solamente podemos experimentar libertad cuando le conocemos a Él y cuando Él viene a nuestras vidas? Así que te invitamos a que en este día de Halloween, en vez de participar en este tipo de fiestas, puedas abrirle tu corazón a Dios, porque el resultado va a ser mucho más fructífero, mucho más hermoso y va a llevar tu vida literalmente a otro nivel y a una plenitud y una felicidad que nunca antes has conocido. Yo creo que muchas veces nos cuesta dimensionar lo que Dios tiene para nosotros simplemente porque no lo hemos experimentado y porque pues hemos vivido felicidades pasajeras y momentáneas, pero realmente la vida que Dios tiene para nosotros es una vida en donde la alegría nunca se acaba y realmente nosotros queremos que todas las personas que nos escuchan puedan experimentar ese tipo de vida. Así que si tú estás viendo este episodio, te invitamos a que puedas abrirle tu corazón a Jesús para que puedas recibir este tipo de vida, este tipo de alegría que nunca se acaba y puedas vivir en el propósito pleno que Él tiene para ti. Así que nada, te invitamos a que puedas abrir tu corazón, tu mente, todo lo que eres y a que puedas participar del próximo encuentro. Te vamos a estar avisando ahí por el Instagram de SinceraPod. Y si esa es tu decisión, déjanos allí en los comentarios, porque va a ser muy bonito pues enterarnos de que verdaderamente has abierto tu corazón a Jesús. Jesús es quizás todo a lo que te has resistido, pero es todo lo que estás necesitando en este momento. Así que dale, que detrás de esa decisión viene toda una vida nueva de alegría y de gozo. Bueno, gracias por vernos, gracias por dejarnos estar con ustedes en su casa, en su habitación, en su trabajo, donde sea que están, y déjenos sus comentarios acerca de lo que piensan, ¿verdad? De lo que hemos hablado, compartan esto y de verdad, gracias por el apoyo que le han dado a Sincera Podcast, estamos muy agradecidos y bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Chao.